Manuel y a Héctor, ya los presentaré directamente. Solo comentarles que estas charlas, junto con otras que va a haber a finales del mes, en noviembre, son parte de unas charlas que se vienen haciendo desde el año pasado. Les pusimos algo así como seminarios de inducción a la formación interdisciplinaria en psicología, ¿no? La idea es justo que vean como los diferentes campos o áreas en las que se puede trabajar desde la psicología, ¿no? Digamos, en conexión con otras áreas de conocimiento, como veremos el día de hoy. La mesa se llama Perspectivas de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia, y nuestros invitados son el doctor José Manuel Besanilla y el maestro Héctor Martínez Caso, de los que voy a hablar brevemente algo sobre su trayectoria académica. El doctor José Manuel Besanilla es psicólogo clínico por la Universidad del Valle de México, especialista en psicoterapia de grupo y psicodrama clínico por el Centro de Estudios Psicodramáticos, maestro en Ciencias de la Educación Familiar, doctor en Ciencias para la Familia, presidente fundador de Psicólogos Sin Fronteras México, miembro fundador del equipo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial, fundador y director de Psicología y Educación Integral AC, fundador y coordinador de los diplomados internacionales digitales, valoración psicológica de la tortura y atención psicosocial en violaciones graves de derechos humanos, creador junto con Uniendo Cristales AC del programa de formación de acompañantes psicosociales PAES, dirigido exclusivamente para familiares, miembro fundador del Consejo Mexicano de Psicología, miembro como investigador del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, que es el SMIC, miembro de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, actualmente psicólogo clínico y visitador adjunto de la CNDH, docente desde el nivel bachillerato hasta el doctorado en diversas instituciones entre 2002, 2011 y 2016, fundador de la revista internacional PEI por la Psicología y Educación Integral. Tiene más de 25 artículos científicos y de divulgación en diversos journals y medios a nivel nacional e internacional sobre socionomía, sociometría, dinámica de grupos y comunidades, además de tortura y violaciones graves a los derechos humanos. Por último, podemos decir que, autor también de libros Sociometría, un método de investigación psicosocial, y Socionomía familiar, una mirada compleja, enfermedad de familias. Todos estos además están disponibles, ¿verdad? En versión digital. Entonces, si buscan su nombre, además podrán encontrar estos documentos en línea. El maestro Héctor Martínez Caso es psicólogo con experiencia profesional aplicada a instituciones del sector público. También es catedrático en instituciones educativas, conferencista e instructor especializado en diferentes foros. Sus líneas de trabajo están dirigidas a la atención y asesoramiento de víctimas, a la prevención de conductas de riesgo, análisis y análisis de fenómenos de víctimas. Tiene conocimientos especializados en psicología criminal, victimología, derecho penal, criminología, sistema penitenciario, menores en conflicto con la ley, modus operandi y derechos humanos. Actualmente es profesor de la licenciatura en psicología del Instituto Politécnico Nacional. También aquí en la Facultad de Psicología participa en el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioreflexivos. Consultoría especializada en psicología pública y forense, ¿no? en asesoría especializada en tratamiento psicológico. También imparte cursos y talleres, por ejemplo, sobre acompañamiento emocional antes, durante y después del sismo. Otros temas como inducción a la psicología pública y forense, técnicas básicas en la atención a víctimas del delito, manejo de crisis en situación de emergencias telefónicas y primeros auxilios psicológicos para primeros respondientes. Estos son nuestros dos ponentes del día de hoy. Y le dejo la palabra primero a tantas presentaciones. ¿Empiezas tú, José Manuel? Nada más, Bien, pues muchas gracias a la doctora Mariana, muchas gracias al SUA, a UNAM. Es para mí un honor estar aquí, compartir con ustedes. Me dijeron que 45 minutos. Sí, 45 minutos. Preguntas y respuestas. Voy a ir platicándoles un poco de lo que hemos estado haciendo. Y esta es una propuesta
que hemos estado trabajando desde hace 3, casi 4 años para la construcción de un modelo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial. Fundamentalmente deviene de la grave crisis que hemos estado enfrentando de violencia, violaciones graves de derechos humanos en nuestro país. Actualmente, no sé si han visto, por ejemplo, los medios, seguramente sí, la marcha que hubo el domingo en Ecatepec, ¿no? Tenemos un promedio en los últimos 12, 18 años de cerca de 250,000 muertos, dice la cifra oficial. La cifra oficial habla de cerca de 38,000 personas desaparecidas, cerca de 1 millón de desplazados. Tenemos cifras más graves y delicadas en 18 años que la guerra civil colombiana, que duró 50. ¿Sí? Pero esas son las cifras oficiales. Acaba de publicar el INEGI, la Encuesta Nacional de Victimología, la ENVIPE, si pueden revísenla, Victimización y Percepción de Seguridad, ENVIPE, que la cifra negra es del 93%, bajó este año, el año pasado, al 93%. La cifra negra es de los delitos que ocurren, los que se denuncian, el 7%. El 93%. Entonces, si la cifra oficial son 250,000 muertos en el sexenio de Peña Nieto, es la peor, si pensábamos que el de Calderón era peor, no, el de Peña Nieto fue peor. ¿No? 250,000, multiplícalo por, si estandarizamos un poco el promedio a 18 años, dejen la cifra negra del 90%. 38,000 desaparecidos. ¿Sí? Entonces, enfrentamos una crisis grave de violencia que se manifiesta desde las instituciones del Estado o el sistema en el que vivimos, que podría ser catalogada como violencia estructural, hasta violencia institucional. O sea, ¿quién de nosotros quiere tener contacto con alguna institución de salud, de seguridad, de justicia? No queremos, ¿verdad? Porque las instituciones nos violen, hasta violencia explícita, ¿no? Violencia explícita, homicidios, agresión, delincuencia común, delincuencia organizada, hasta la manera, bueno, acaba de pasar ahora el 3 de septiembre aquí en la explanada, ¿no? Y eso ya es una práctica retrógrada. Entonces, a partir de ahí y a partir de esta crisis y del trabajo cercano que hemos tenido con los familiares de personas desaparecidas, es que nos empezamos a cuestionar cuál era nuestro rol, ¿no? Nos tocó participar en el año 2015 en el nacimiento de la Red de Enlaces Nacionales. La Red de Enlaces Nacionales es una agrupación que agrupa agrupaciones de familiares de personas desaparecidas de todo el país, por los buenos oficios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el 25 de agosto de 2015, en Casa Xitla, se hizo un taller donde se trajo a colectivos de todo el país a juntarlos a hablar, a que se conocieran de sus necesidades. Ahí nos tocó trabajar, nos preguntaron qué se podía hacer ante toda la carga afectiva que iba a haber en el ambiente, ¿no? Se nos ocurrió hacer un dispositivo de grupo, digamos con la lógica del psicodrama, ¿no? Pensando que iba a haber una preparación para la acción, ¿no? Las familias iban a llegar preparadas, iba a haber un momento en el que se iba a hacer el foro, ¿no? Que eso iba a ser la acción de las familias, y luego se hicieron escenarios para procesar la experiencia. Funcionó muy bien, se estructuró un dispositivo simbólico digamos, que soportara toda la carga afectiva, y eso nos permitió ver que los psicólogos estamos ausentes en los procesos estructurales de las familias, de los desplazados, de los desaparecidos, fundamentalmente, ¿no? Son víctimas que suelen ser invisibles hasta que se han visibilizado a partir de 2014 de la desaparición de Ayotzinapa, ¿no? Pero antes sabíamos que había desaparecidos, pero estaban así como...
ahí nos dimos cuenta que hay distintos niveles del discurso que no se escuchaban unos a otros. Ya las familias, lo que pudimos ver, por ejemplo, la interpelación que hemos podido ver de las familias en los foros de seguridad y justicia que se han organizado y que ya los cancelaron, no sé por qué, pues ya aprendieron, ¿no?, a hacerse visibles y a interpelar. Pero antes no lo sabían. Antes era una emoción que explotaba, ¿no? Y los tomadores de decisiones del servicio público ponen inmediatamente una barrera, no quieren escuchar el dolor, no tienen elementos para manejar la emoción, y entonces los titulares de las instancias dicen, a ver, traigan al psicólogo para que los calme. Y a mí me ha tocado que me hablan, trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto lo hago en mi tiempo libre. Oiga, hay un quejoso allá abajo, cálmelo, ¿no? Ah, bien. ¿Cómo lo calmo, no? ¿Qué hago con él? No, claro, ¿no? Y entonces llaman a los psicólogos que no estamos preparados para atender la crisis de devastación que enfrentamos. O sea, lo que nos dicen los libros no se acerca a nada de lo que es la realidad. Y esa es, ¿no?, la emoción de las familias. Luego, el discurso técnico de los forenses, ¿no? Acá un nivel super técnico, donde pues, nada más ellos entienden, no, nosotros un poco tal vez, ¿no? Los que nos hemos acercado un poco a la ciencia forense, entendemos un poco, pero ellos hablan desde ahí, ¿no? Entonces, las familias traen la necesidad de saber qué pasa con su familiar, o la devastación de haber perdido su vida por el desarraigo del desplazamiento, y los forenses hablando de aislar, acordonar un área, ¿no? Las autoridades que no escuchan. Y entonces nos damos cuenta de que el profesional que puede establecer el puente, que puede ser el vínculo entre la voz de la emoción de las familias, el discurso jurídico de las instituciones, el discurso técnico de los forenses, que puede hacer una interlocución, es el psicólogo, el antropólogo, el trabajador social. Pero bueno, yo soy psicólogo, voy a abonar para mi gremio, ¿no? Pero sí, ¿no? Necesitamos trabajar. Eso pasa. Otro de los temas, y por eso estamos aquí, y voy a hacer comercial, ¿no? Estamos trabajando en un seminario para hacer un programa académico de atención y acompañamiento social aquí en la facultad. La doctora Mariana forma parte, que voy a acompañar, también Tania. Tenemos que poder escuchar lo que está pasando. Y fue una crisis muy fuerte. Entonces, justamente a raíz de ver esto, a raíz de que podemos establecer una interlocución y un puente, empezamos primero a conformar un equipo, ¿no?, interdisciplinario, interinstitucional. Surgió el equipo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial, para poder primero definir el campo. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar, un poco la perversión académica nos llevó a buscar material para entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y nos dimos cuenta que si bien había mucha literatura, o era literatura sesgada políticamente, esto es, la neutralidad es una ilusión. El que les diga que hay que ser objetivo, hay que ser neutral, todos somos seres políticos y no podemos no tomar postura, pero si vas a construir un campo de conocimientos tienes que intentar ser lo más claro posible en la concepción teórica y no en la política necesariamente, ¿no? Si otros colegas que hacen acompañamiento me escucharan, pues me pegaría, porque ellos sí son militantes, ¿no? Yo creo que para poder acercarnos al sujeto hay que entender al sujeto, comprender su contexto, pero no ser mezclarlo con mi posición histórico-política, y entender que estos fenómenos ocurren en un contexto histórico-político, ¿no? Pero hay que construir el campo. Entonces empezamos a hacer unas revisiones, empezamos a revisar el estado del arte, nos dimos a la tarea de empezar a construir un concepto
teórico, ¿no? Encontramos que había una pobre definición del campo, del objeto, referentes históricos con cargas políticas, ¿no? Y estudios fundamentalmente anecdóticos, ¿no? Había muchos artículos de chilenos, de uruguayos, de argentinos, de españoles, ¿no? Que trabajaron en las dictaduras, en la guerra civil, y hacían reflexiones de la práctica, pero había muy poca teorización, ¿no? Todos eran muy claros, como casi la literatura más fuerte que encontramos es de los 60, 70, casi todos son psicoanalistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy claro el discurso psicoanalítico, pero eran trabajos más anecdóticos, como de la experiencia, ¿no? Había una poca teorización. Bueno, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Porque además, en 2012, conforman la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, posteriormente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un desastre. Si ustedes quieren revictimizar a alguien, mándenlo a hacer, por favor. Es un desastre. Pero es un desastre por la estructura institucional, es un desastre por la violencia estructural, como están conformadas nuestras instituciones. Es un desastre por la lógica de violencia institucional con la que se configuran nuestras instituciones, pero también es un desastre porque nadie se acercó a las universidades a preguntar cómo se conforma un área de atención psicológica a víctimas. Entonces contrataron colegas que lo sacaron de no sé dónde, que no tienen ni idea de lo que es atender. Deja una víctima de un delito, la mamá que tiene una hija desaparecida, ¿no? A una familia que tuvo que salir huyendo, dejando con lo que traía puesto de la Sierra de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? De Chiapas, de Sinaloa, porque los iban a devastar. Un sobreviviente de Allende, ¿conocen la masacre de Allende? Busquen por favor la masacre de Allende. Acaba de presentarse la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un informe que se presentó a la Corte Penal Internacional el año pasado sobre la masacre de Allende, ¿no? O Tlatlaya, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabajamos con la chica que sobrevivió de Tlatlaya? ¿Qué hacemos con ella? Si bien el impacto de un asalto, por ejemplo, de un secuestro expreso es muy duro, enfrentarse con el migrante que sobrevivió de la matanza de aquí en Tamaulipas, de San Fernando, ¿no? El que avisó de los 72. ¿Qué hacemos con él? Pues intentamos ayudarlo, ¿no? No tenemos elementos ni recursos para trabajar, ¿no? En la escuela no nos enseñan eso, la literatura no nos enseña eso. Entonces nos enfrentamos a una deficiente atención y acompañamiento psicosocial a las víctimas de delitos de alto impacto y violaciones de derechos humanos. Deficiente. Hemos sabido, por ejemplo, el Estado que estaba más avanzado en la interlocución y la atención a las familias era Coahuila. Las familias empezaron a organizar de manera muy fuerte, ¿no? Y presentaron un frente al gobernador Moreira. Y bueno, se establecieron ahí mesas de trabajo, ¿no? Y de repente en este entrenamiento con las familias se empieza, pues les gana la emoción. Se han podido ver algunos foros que ha habido aquí en la facultad. En 2016 hubo uno, está ahí en la página de YouTube de la facultad, y acaba de haber otro. Si ustedes escuchan el discurso de la asamblea y ven cuando narran la experiencia, la carga fictiva que es incontrolable. Entonces estaban hablando con el gobernador, y específicamente si ven este foro, el que fue ahora en septiembre, ahí se habla de un concepto muy importante que fue el detonante de lo que les voy a decir ahorita, que es el duelo. El duelo. Entonces llegan con el gobernador Moreira, ¿no? Y les empieza a ganar la emoción, hablan al DIF, por favor traigan a los psicólogos del DIF que tienen a estas mamás, ¿no? Y empiezan las psicólogas muy emocionadas a brindar sus buenos oficios y empiezan a tratar, bueno, es que hay que cerrar el proceso y trabajar el duelo, y pues las familias las corretearon apedreando, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo me vas a decir que venga yo a vivir un duelo cuando no sé dónde está mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi marido, mi papá? ¿Cuál duelo de qué? ¿No? Claro, técnicamente es el concepto correcto,
Pero esto creo que es algo muy importante, compañeros. No puedo ir por el mundo con los libros aquí en la frente aventándoles a todo el mundo en la cara. No, tengo que hacerme cargo del conocimiento y acercarme al otro desde un encuentro humano. La teoría es para mí, tengo que escuchar lo que el otro tiene que decir. Y entonces, de verdad vas apedreado, ¿no? Entonces ahora evitamos, aunque el concepto adecuado teóricamente es duelo, porque hay una pérdida, ahora nos están empezando a inducir a una pérdida ambigua, ¿verdad? ¿No? Pero más allá de eso, hay que escuchar lo que el otro necesita decir, lo que está viviendo. No es, sí, usted está viviendo un duelo, ser prescriptivos, ¿no? Si pueden revisar por ahí el origen de la clínica de Foucault, revísenlo para que vean lo que es el control disciplinario, ¿no? Cómo ejercemos control disciplinario nosotros también, y escuchar al otro. Y entonces, primero hicimos una construcción que pensamos que era una construcción teórica, pero luego nos dimos cuenta que era más epistemológica, ¿no? Y dijimos, o proponemos, o planteamos, usamos nosotros esta concepción de que la mirada psicosocial tiene que ver con una posición ética y existencial de compromiso hacia la acción y el encuentro para la transformación social con las víctimas, familias y comunidades que han enfrentado la violencia sociopolítica y violaciones graves de derechos humanos. ¿Por qué una posición ética existencial? Porque implica que yo me posicione como sujeto. Yo tomo una posición como sujeto ante ti y lo que te define, ¿no? Si leen por ahí a Dussel, la ética de la liberación, él habla del despertar de la ética de la liberación, de la ética crítica, ¿no? Y es tomar conciencia a partir del sufrimiento de nuestra posición. Y asumirme como un sujeto que está inmerso en ese contexto y que también estoy implicado en los fundamentos de mi existencia, en lo que está ocurriendo. Entonces, esto que está ocurriendo, si bien obedece a un contexto histórico-social, tampoco se gestó hoy. Tiene una trayectoria de 100 años. O sea, estamos en esta situación porque nosotros hemos sido responsables como ciudadanos de este país y hemos tolerado que esto ocurriera. Tenemos que tomar posición. Compromiso hacia la acción. Tenemos que ir con el otro a donde está el otro. No solo es suficiente estar aquí, es parte. Es parte. Las familias no van a venir a nuestra consulta. Tenemos que ir a buscarlas, porque además la consulta queda, la lógica del consultorio queda obsoleta. Queda obsoleta. Obviamente para compromiso y el encuentro, ¿no? Este es un concepto moreniano, Jacobo Levi Moreno, del encuentro interpersonal. Si quiere, por ejemplo, quien define muy bien esta posición del encuentro se fundamenta en el yo-tú de Martin Buber. Pueden revisar qué es el hombre o yo-tú de Martin Buber, ¿no? Habla muy bien de que la unidad mínima existencial es yo-tú, ¿no? El encuentro con y por el otro. Y posteriormente, ¿no? Seguimos trabajando y llegamos a una construcción teórica sobre lo que pudiera ser la mirada psicosocial y entendemos que es un campo de articulación multidisciplinar, ¿no? Y aquí creo que tiene que ver con este seminario, porque sí, efectivamente, el psicólogo no puede hacerlo todo. Tenemos que entrar en contacto con los antropólogos sociales, para entender los contextos de las comunidades, las situaciones, las costumbres de las comunidades, ¿no? No es lo mismo el duelo que el susto, ¿no? Hay que entender los procesos de la lógica de la organización comunitaria. Una vez me tocó acompañar a una familia, a un sobreviviente de un acto de violencia muy fuerte, a la CEAF, ¿no? Iban a hacer su resolución de reparación, ¿no? Él estaba estudiando, pues, sí, ya terminó, él estaba estudiando para maestro rural y le dice el abogado de la CEAF, le dice,
oye, pero ¿cómo vas a tabular mi lucro cesante, ¿no? El dinero que él pierde porque ya no pudo trabajar. Y dice, pero pues tú nada más estabas estudiando para maestro, ¿no? Nada más. Y le dice esta persona, le dice, pues no, o sea, yo trabajo en la comunidad y yo tengo que hacer tequio. Y si yo no hago tequio, tengo que pagar porque alguien lo haga, pero yo no puedo salirme de la lógica de la comunidad, ¿no? Si yo no hago tequio, mi familia tiene que pagar, alguien de mi familia tiene que hacer el tequio. Y si alguien de mi familia no puede hacer el tequio, lo tengo que pagar para que alguien lo haga. Entonces, no le pago a la comunidad, no, le tengo que pagar a un vecino para que alguien haga mi tequio. ¿Qué es el tequio? Bueno, ¿qué es el tequio? Sí, no. El tequio, ¿qué es tequio? Sí, no, el tequio es el trabajo que se hace por la comunidad, ¿no? Las comunidades originarias tienen las tierras por ejemplo, las tierras de siembra de la familia, pero también hay tierras de siembra de la comunidad, ¿no? O las labores de vigilancia, o las labores de limpieza del espacio comunitario, que lo tienes que hacer, y eso te da privilegios en la comunidad. Y si no cumples con el tequio, entonces vas perdiendo privilegios en la comunidad, hasta que si de plano nomás no haces nada, pues te cortan. Pues tienes que entender cuando trabajas con un sobreviviente, con una familia, su contexto comunitario, porque si no lo revictimizas y las costumbres, ¿no? Ok. Conjuga saberes de la psicología clínica y social, bueno, multidisciplinario. También, por ejemplo, con forenses, médicos forenses, criminalistas, criminólogos, ¿no? Fundamentalmente. Abogados, muchos abogados. Sí, ingenieros en sistemas, por ejemplo, nos ha tocado trabajar con familias para construcciones, ayudarles a construcciones de páginas web o de videos, ¿no? De diseño gráfico para sus actividades, ¿no? O sea, tienes que volverte un puente donde poder apoyar también a que ellos vayan realizando lo que necesitan, porque la búsqueda se vuelve el centro de su actividad. Allá en uno de los carteles que estaba decía, buscando nos encontramos. La búsqueda es el centro de su actividad. Entonces, todas sus acciones se organizan en torno a la búsqueda. Conjuga saberes de la psicología clínica y social, porque la perspectiva psicosocial tiene que ver con el sujeto, pero sí en el contexto en el que estamos inmersos, en el contexto en el que ocurren las situaciones, los fenómenos, las violaciones, en torno a la lógica de los derechos humanos, ¿no? Las violaciones de derechos humanos pues obedecen a una acción o misión del Estado y buscar la reivindicación del proyecto de vida, de la calidad de vida que fue transgredida y que violenta devenir de la existencia del sujeto, vislumbrando consecuencias de las violencias, la violencia estructural, la violencia institucional, la violencia explícita, la violencia directa. Hay que visualizarlas, hay que documentarlas, específicamente cuando tienen que ver por acción o por omisión del Estado, porque finalmente de ahí dependen mucho de los procesos de búsqueda de justicia, de verdad, de poder documentar, de poder visualizar cuáles han sido los efectos de esta violencia y las relaciones complejas que se establecen en el contexto. Las interacciones entre instancias públicas, delincuencia organizada, intereses de la sociedad civil y normalmente las familias quedan aplastadas entre los intereses del Estado, de la delincuencia y de la sociedad civil organizada. Las víctimas quedan aplastadas en medio. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la mirada psicosocial? Brindar apoyo psicológico social, que puede ser desde primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, hasta algunos procesos terapéuticos, pero también acompañamiento en procesos de reconstrucción del proyecto de vida, procesos de reconstrucción de los vínculos y las relaciones intrafamiliares, interfamiliares, comunitarias, intercomunitarias, promover procesos, gestionar procesos de organización y participación de las familias. Las familias lo entienden como talleres, ¿no? Se hacen talleres como
para muchas cosas, se abren espacios para organización y gestión. Lo que nos ha fallado mucho, y a las familias tampoco apenas le están empezando a prestar atención, porque en los últimos años le dieron mucha importancia a la búsqueda, entonces se entrenaron, hay muchos familiares que ya casi son abogados, hay unos que han estudiado derecho, pero hay muchos que casi son abogados, hay muchos que casi son forenses, ¿no? saben tomar muestras genéticas, saben hacer muchísimas cosas, exhumaciones, ¿no? Rastrear, encontrar fosas, y además fijarlas, excavar, fijar los hallazgos, ¿no? Documentarlos y todo. Hubo en la primera brigada de búsqueda, encontraron cerca de 500 restos humanos. Los embalaron. Fueron con el fiscal de Veracruz a decir, oiga, encontramos esto, y además aquí están las cadenas de custodia, aquí está todo, ¿no? No, yo no puedo recibir eso. Ah, ¿no? Bueno, se los formaron así enfrente, en la entrada de la fiscalía. Todos los restos. ¿Qué va a hacer? Ahí está. ¿Qué va a hacer con ellos? No, pues ya los tuvo que recibir. No, el problema es pues, que hay tráileres congelados que está visitando el país porque no tienen ni idea de qué hacer con ellos. Generar el contexto pertinente y seguro para la expresión, que aquí es donde más trabajo les ha costado. Porque es tan fuerte la carga afectiva y es tan fuerte la rabia o el dolor que cuando dejan el nivel de acción-planeación para tocar el nivel reflexión-afecto, se desarticulan, prefieren no tocarlo. Es tan intenso. Entonces apenas empiezan, hay un grupo que se llama Tejedores, que están trabajando unos chicos de la UAM Iztapalapa, con algunos grupos de familiares, que empiezan a abrir un grupo como un grupo reflexivo, le pusieron, ¿no? Pero sí parte de una escucha psicoanalítica, por ejemplo. Esta cuestión de la ventilación afectiva es lo que más trabajo ha costado, pero es lo que más les está dañando. Porque para poder moverse todos los días, no sienten, se disocian del afecto. Y cuando lo contactan, se caen. Poco a poco hay algunos que han ido desarrollando habilidades resilientes. La resiliencia, que es un concepto que en particular yo tengo ciertas reservas hacia él, como constructo teórico, a ellos les hace sentido, ¿no? Y se pueden a leer libros de resiliencia como estos, bueno, pues tienes que usarlo porque no les puedes decir a las familias, no, ese concepto no, ese concepto es el que les hace sentido, entonces tienes que subirte a la inercia y acompañar los procesos a las familias. Construir procesos reflexivos entre las familias, su red social y los acompañantes, ¿no? Muchas veces podemos estar tentados a tomar la voz. Somos un yo auxiliar y hay veces que nos piden que tomemos la voz, pero hay donde tenemos que buscar la manera de dejar que tomen la voz y que recuperen su propia voz. Es muy tentador el poder de tener la voz del otro. Entonces tenemos que ser muy atentos a eso. Okay. Por ejemplo, durante el acompañamiento, bueno, hay que escuchar, generar espacios para la expresión segura de pensamiento, lo que hemos hablado, favorecer una mirada propositiva, siempre realista, aterrizada a lo que es posible, a lo que no es posible, brindar orientación con el objeto de reactivar los recursos personales y sociales, ofrecer información sobre las reacciones emocionales y su manejo, esto es muy importante, y focalización progresiva de las necesidades y acciones a realizar. Fundamentalmente, poco a poco lo van ya desarrollando las familias, identificar de manera temprana factores de riesgo biopsicosocial, se han dado algunos quiebres psicóticos, ¿no? Pero más que nada lo que se ha presentado es excesivo consumo de sustancias, por ejemplo, alcohol, ¿sí? Promiscuidad. Hay unos con otros, todos contra todos, unos de unos y otros de otros, ¿no? Luego se establece, no sabría yo si el término es correcto y valdría la pena intentarlo que no se me olvide, pero yo no sé si pudiera ser un síndrome como un síndrome de Estocolmo. Esto es,
las familias empiezan a entrar en contacto con algunos servidores públicos, ¿no? Y estos servidores públicos, aunque no hacen nada, las tratan bien, pero no hacen nada. Y entonces empiezan a pensar que el sujeto, el Ministerio Público o el fiscal primordialmente es su amigo, ¿no? O su novio, ¿no? Y se empiezan a hacer amigos de, pensando que van a poder adelantar su caso. Van a entender mejor su caso que el de la otra que viene atrás, en lugar de pensar que mejor que atiendan los casos de todos, ¿no? Y presentamos otro, no. Y ahí también opera la lógica del sistema y empieza a cooptar a algunas familias, empieza a generar fragmentación. Pienso en un síndrome de Estocolmo, que habrá que revisarlo con cuidado, reitero, porque se enfrentan a una violencia estructural y una alienante, ¿no? Entonces me trata bien, y me alío con él. No lo sé, lo suelto así, ¿no? Estoy hablando no sé. Obviamente pensamientos suicidas, si los hay, han habido algunos quiebres psicóticos. Mantener contacto con las redes de apoyo. Varias de las familias que han podido articular mejor sus discursos hablan de que enfrentan una doble desaparición. La desaparición del familiar, pero también la desaparición de la familia y los hijos, porque por salir a buscar al familiar desaparecido viajan a la otra familia. Entonces es muy importante el restablecimiento de las redes de contacto. ¿No? Activar la acción planificada para enfocar el pensamiento y el movimiento integral. ¿Qué sería, a partir de este trabajo que hemos ido realizando, articulamos esta propuesta, ¿no? Sobre lo que sería el acompañamiento psicosocial, un proceso en el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, no ocurre de repente aquí y ahora, no, es un proceso que se da en el tiempo y en situaciones. Pretende comprender, prevenir, amortiguar, manejar, gestionar los daños e impactos emocionales y los sufrimientos colectivos, familiares e individuales. Entonces, no me voy a dejar de sentir mal necesariamente, pero sí ver la forma de que pueda funcionar, de que podamos funcionar y hacer lo que tenemos que hacer. Y algo que los mueve, o sea, se pueden pasar cuando son vacaciones, por ejemplo, judiciales, que cierra la fiscalía y cierra los juzgados, se pueden tirar a la cama deprimidos 2 semanas. Y se levantan cuando ya va a terminar el periodo vacacional, porque otra vez empiezan en la búsqueda. Procurar proactivamente el rompimiento de los ciclos de dependencia y vulnerabilidad, eso es muy importante. Impulsar el fortalecimiento de los recursos individuales, familiares y comunitarios. ¿Cómo tendría que ser un acompañante? Tener seguridad, saber inspirarla. Es una seguridad muy particular, compañeros, porque son experiencias como indescriptibles, por ejemplo, encontrar una fosa, ¿no? Acompañar una exhumación. Si es un drama, por ejemplo, los manuales de Psicólogos Sin Fronteras España o la Cruz Roja hablan de lo que tendríamos que búsquenos, son públicos, están en internet. Hablan de lo que tendríamos que hacer en una fosa, en procesos de justicia restaurativa, ¿no? Donde ya hubo verdad y donde ya el perpetrador dijo dónde estaban los cuerpos, y es un desastre. En una fosa clandestina, como las que se han encontrado en Monterrey, en Veracruz, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Nayarit, pues además son clandestinas y son en territorio narco, ¿no? Es complicadísimo. Porque esas otras exhumaciones que vienen de los procesos de justicia transicional están en el contexto de la verdad y de la restauración, ¿no? De la reparación, de la transición, y aún así son complicadísimos los procesos. En nuestro contexto, entonces es una seguridad muy peculiar, no es decir, soy Juan Camaney, es tener una estructura sólida, tener un trabajo personal sólido, proximidad y empatía. Eso no quiere decir que nos hagamos amigos de las familias, pero sí ser cercanos a ellas, escuchar.
porque podemos ser amigos de ellos, no somos amigos. Por lo menos yo, la gente que colabora conmigo, estamos en este tema porque yo no quiero que mis hijas crezcan en este país. No quiero que mis nietos, ni los de mi vecino, ni que desaparezca una chica de mi contexto. No es porque sea yo muy buena persona, ni que sea no soy buena persona. No soy buena persona. Pero no quiero que esto siga ocurriendo y no quiero que mis hijas vivan esto. Favorecer tener facilidad de acercamiento, eso es muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo te le acercas a alguien que tiene las vísceras de fuera y está devastada en el dolor? ¿Cómo? No, hay que saber cómo acercarnos. Hay que entender los cosas. Hay que saber usar el silencio. Es más valioso el silencio. Favorecer la universalización, esto es muy importante porque muchas veces las familias se sienten únicas, que son la única persona. Además, es raro que haya más de un miembro de una familia en búsqueda. Casi siempre el familiar que busca o los familiares que buscan se separan del resto, ¿no? Y se sienten únicos. En las primeras etapas hay un trabajo de familiares de personas desaparecidas que se han dedicado, lo están construyendo apenas, a documentar las etapas por las que van a atravesar, ¿no? Entonces se dan cuenta de la primera etapa. En la primera etapa sí se les cae el mundo. Entonces, cuando se dan esos primeros contactos, hay que favorecer el acercamiento a otros familiares. El proceso grupal es muy importante, ¿no? Le llaman la manada de lobas. Y entender que no son las únicas personas. Por eso digo, ahora ya es muy claro, ahora ya es muy visible, pero ya no son únicas. Pero aún así cuando les pasa, piensan que son las únicas. Y privilegiar ante todo el diálogo y el consenso. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que nos propusimos, que estamos proponiendo? Conformar un grupo amplio, interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? Solos no se puede, y los psicólogos solos no lo podemos hacer. Formado por estudiantes profesionales de psicología, medicina, derecho, comunicación, trabajo social, sociología, antropología y el que quiera, para construir una propuesta teórico-metodológica para la atención y acompañamiento psicosocial. Esa es la idea que estamos trabajando y construyendo. ¿Qué hemos venido haciendo? ¿No? ¿Qué hemos ido haciendo? Hemos ido construyendo puentes. Eso es lo importante. Romper fronteras, construir puentes. Acompañamiento psicosocial en el campo, orientación psicojurídica, trabajan con nosotros abogados, ¿no? Hemos ido a brigadas de búsqueda, hemos ido a encuentros, hemos ido son las brigadas de búsqueda. Es que las brigadas nacionales de búsqueda son en fosas clandestinas y luego están las jornadas de búsqueda en vía. Espacios de formación en línea, ¿no? Hemos abierto, como mencionaba la doctora Mariana, unos cursos de formación en línea de acompañantes psicosociales pares. Desarrollar ciertas habilidades básicas de acompañamiento psicosocial y de apoyo para que entre ellas se puedan brindar apoyo. Redacción de algunos documentos y establecer las bases para una red nacional de atención y acompañamiento psicosocial, ¿no? Ir estableciendo puentes con algunas universidades, con algunos colectivos. Por ejemplo, ya en un trabajo mucho más directo, más cercano con Uniendo Cristales, que es este colectivo de familiares que desapareció el papá de dos de ellas y que pertenecen al núcleo organizacional de familiares en búsqueda y de enlaces nacionales. Ahí con ellas construimos el concepto de acompañantes pares, que viene de la doble tutoría, o sea, lo tomamos de la pedagogía de la doble tutoría y del tutor par, ¿no? Para que no solo una disciplina, hay que conocer de todos los conceptos, ¿no? Hay que entender, hay que buscar cómo podemos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los programas de tutoría pares de estudiantes, y esta lógica puede funcionar con las familias, ¿no? Sí, ha funcionado. Nuestro fin, ¿10? Nuestro fin es que los participantes comprendan los principios y desarrollen las habilidades básicas para brindar atención y acompañamiento psicosocial de primera instancia a otros familiares, ¿no? Por ejemplo, entender lo que es la perspectiva psicosocial, ¿no? Derechos humanos, que conozcan sus derechos y los puedan exigir.
súper importante. Comprender el concepto de acompañamiento psicosocial, lo que son las violaciones graves de derechos humanos, que entiendan, por ejemplo, que si bien una desaparición cometida por particulares, luego los ministerios públicos tratan de decir, bueno, es que es un delito. Sí, es un delito, pero también es una violación grave de derechos humanos, porque tu Estado no puede garantizar mi seguridad. Tu Estado es responsable por omisión. Pero yo no desaparecí, no, pero tú en el pacto federal tienes la obligación de garantizar la seguridad y no lo estás haciendo. Entonces eres responsable por omisión y eso les cambia la perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Varias de las temáticas que hemos estado trabajando: derechos humanos, ya les dije, secuelas biopsicosociales, es muy importante para que ellos entiendan lo que va pasando, lo que está ocurriendo. Victimidad, victimización, violencia institucional, consideraciones éticas, autocuidado, prevención de burnout, los procesos de documentación, los estudios de impacto psicosocial es muy importante, documentar el daño. Un estudio de impacto psicosocial tiene 3 funciones muy importantes. Es un instrumento jurídico, como indicio de prueba en el nuevo sistema penal, que sirve como base para la reparación del daño. Es un rescate para la memoria, pero también es una línea base para los procesos de rehabilitación de las familias. Entonces tienen que ser súper prácticos, documentados, perfectamente definidas las dimensiones del daño, no dándole prioridad a la medición del impacto, también al discurso de la familia y a la voz de la familia. Entonces se utiliza un método mixto, multimétodo. Reparación del daño, intervención psicosocial en casos de violaciones. Bueno, rápidamente les comparto: Psicólogos Sin Fronteras va a cumplir un año de que nació aquí en México. Fue el 27 de octubre del 2017 la asamblea fundacional. Es una organización, la línea a la que nosotros pertenecemos, que es la de España, nació en 2002. Recogieron a partir de un accidente muy grave que hubo un campamento en España, de ahí surgió la línea española, y pretende ejercer la profesión de manera solidaria y comprometida, contribuyendo a la mejora de la realidad en el contexto internacional, nacional y local, obviamente a favor de la defensa de los derechos humanos y con las personas que sufren, implicados en fomentar la salud integral. La misión de Psicólogos Sin Fronteras, ¿sí? Intervenir sobre la realidad, ¿no? Por eso tiene que ver también con la acción, fundamentada en los principios de una psicología crítica y comprometida en la lucha por un mundo más justo y solidario. Un valor fundamental de Psicólogos Sin Fronteras es la rapidez de la respuesta. ¿Sí? Hay circunstancias, por ejemplo, los sismos o una desaparición o un secuestro, este tipo de cosas requieren acción muy rápida e inmediata. Claro, no es lo mismo responder a una desaparición que acaba de ocurrir, ¿no? A un sismo o una inundación. La organización de eso otras implicaciones, ¿no? Pero bueno, lo más rápido posible. Los principios: compromiso ético y social, denuncia por violaciones a derechos fundamentales, apoyo a los derechos sociales, trabajo en equipo, trabajo en red, educación en valores, desarrollo de acciones participativas, asistencia psicosocial a grupos marginados, asistencia en catástrofes, emergencias naturales humanitarias. Y bueno, hay grupos en España, en Honduras, Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Venezuela. Se están conformando redes nacionales de atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencias. Psicología para todos, esto tiene que ver con acercarle el conocimiento, los servicios de la psicología a toda la comunidad, porque hay una brecha entre la gente y los psicólogos, ¿no? Entonces tratar de romper esa brecha. Atención y acompañamiento psicosocial a víctimas, valoración forense de impacto psicosocial a víctimas y supervisión de casos clínicos. Acabamos de tener el primer congreso de Psicólogos Sin Fronteras en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 23 al 25 de agosto y el próximo va a ser en San Cristóbal. ¿Conocen San Cristóbal? Vayan a San Cristóbal. El último fin de semana de agosto del año que entra va a ser el segundo congreso. No se lo pierdan. Sí, de 2019. Tenemos ahora 10 grupos nacionales: San Luis Potosí, Baja California, Valle de Toluca, Acapulco, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Sonora, Monterrey. Yo pertenezco, digamos, al nacional, ¿no? Al grupo nacional. Se está conformando la red de Psicólogos Sin Fronteras América,
Honduras, Guatemala, Perú, Venezuela y México. Y muchas gracias, estos son los correos de contacto y ay, me sobraron 3 minutos. ¿Les parece si escuchamos al maestro Héctor Martínez y después vendría la sesión de preguntas? A usted la Pues, muchas gracias por la invitación, gracias por su asistencia. Vamos a primeramente agradecer aquí a los chicos que vienen de visitantes del Instituto Politécnico Nacional, unas víctimas del docente, ¿no? Pero aquí están con mucho ánimo. No vinieron todos, ellos iban a probar la materia, los demás no. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos ustedes también por estar aquí. Bueno, básicamente a mí me gusta esta parte de la interacción entre la victimología y la psicología. Me gusta mucho esta visión que tiene particularmente la victimología, que sin la participación multidisciplinaria pues no es tan valiosa, ¿no? como por sí misma. Y yo vengo de un contexto de experiencia de trabajo laboral un tanto complejo, ¿no? Vengo de lugares donde se protegen los derechos humanos, pero fundamentalmente lo primero que se hace es violar los derechos humanos, ¿no? Vengo de lugares de trabajo donde tu perfil de ingreso es anticorrupción y lo primero que ves delante de tu escritorio es la corrupción, ¿no? Desgraciado, afortunadamente, pues soy de las personas que no tienen el hígado suficiente para tolerar ese tipo de cosas y heme aquí, ¿no? En estos trances de la docencia, de la instrucción, de todo esto, porque creo fundamentalmente que gran parte de las problemáticas, y conforme avancemos en la presentación lo voy a ir explicando, pues radica un poco en estas cuestiones del no sé cómo hacerlo, ¿no? Quiero, pero no sé cómo hacerlo. Y eso pues fundamentalmente es algo muy gravísimo, porque cuando pones a un psicólogo en un contexto de trabajo de campo, pues lo primero que sucede es que no lo sabe hacer, no sabe el cómo, viene la frustración, vienen diferentes fenómenos muy interesantes. Y entonces, como les decía yo en alguna ocasión en un curso, no sé si en todos se los digo, ¿no? Si ya esté de repetitivo y ya esté chocheando, pero les digo, a mí me hubiera gustado cuando yo salía de la facultad haber tenido la oportunidad de tomar algunos cursos que me prepararan para este campo de trabajo, ¿no? Cómo se hace la atención a víctimas, cómo se hace la intervención psicosocial, cómo se hacen todo este tipo de cosas, me hubiera facilitado muchísimo las cosas. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, pues yo encantado de la vida de estar aquí teniendo las facilidades para dar estos cursos. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente, así vamos a tratar de ir rapidísimo. Traje diapositivas un poco interesantes porque cuando a mí me toca hablar por primera vez acerca de la asistencia a víctimas, me toca hacerlo dentro de la carrera de criminología. Y en la carrera de criminología pues tienen un perfil muy especial, tienen un perfil muy particular, y a mí me toca pues precisamente la resultante de este perfil de ingreso y egreso de los criminólogos por allá de aquel lado del Bajío, como resultante de cierto sexenio que tenía una perspectiva combativa sobre la delincuencia, ¿no? No vamos a decir nombres para que no haya bronca, ¿no? Y entonces ellos, dentro del perfil, dentro del plan de estudios de la carrera de criminología, tenían muy arraigado esto del combate a la delincuencia. Objetivo general del profesional en criminología, que combata eficazmente la delincuencia ahí en la torre, ¿no? Y entonces eran chicos que desafortunadamente muchos de ellos, una persona en particular a quien yo dirigí la tesis, ingresa como policía ministerial con esa perspectiva combativa de la delincuencia, y lo primero que sucede de buenas a primeras es que es ejecutada en Michoacán, ¿no?
no supo cómo llevar profesionalmente su misión, sus objetivos como egresada de esta carrera, y entonces existe un malentendido, ¿no? en todas estas cuestiones. Dentro de las primeras cuestiones que yo les enseñaba a los chicos en cuanto a la atención a víctimas, porque era parte de su formación dentro de la materia de victimología, era pues la aparición de estos centros de asistencia a víctimas o los centros de victimoasistencia, donde pues a la luz de diferentes posiciones teóricas y a la fecha pues hay un gran debate, ¿no?, entre si se debe de llamar asistencialismo. Hay gente que condena, ¿no?, estas técnicas asistencialistas porque las tacha de diferentes cosas, y defiende más las posiciones de los enfoques psicosociales, de los enfoques de autogestión, en vez de enfoques asistencialistas. Los orígenes de estos centros de asistencia victimal pues se remontan a Nueva York en el año de 1969, donde precisamente se establece en la alcaldía pues este tipo de instancias en cuanto a luchar un poco contra el abuso y el abandono infantil. Y luego en paralelo pues se establecen también en Norteamérica, Gran Bretaña, los Países Bajos y Alemania, también los servicios de asistencia a víctimas subvencionados por entidades federales. Y aquí encontramos una de las primeras problemáticas, ¿no?, como centros de asistencia a víctimas, pues que son subvencionados por el gobierno. Y esto pues ya de ahí tiene cierta tendencia, como lo vamos a ver aquí en el caso de nuestro país, tiene cierta tendencia en cuanto a cuestiones de partidismos, de que se empiecen a politizar todos estos centros de asistencia. Hacia la década de los 80 surgen en países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y en la década de los 90 surgen estos centros en Latinoamérica, en países como México y Argentina. Más recientemente, en 2001, se inauguró en Chile por mandato presidencial el primer centro de asistencia a víctimas de delitos violentos. Y esto coincide también con la aparición bueno, no con la aparición, sino con la referencia histórica de la psicoterapia breve y de emergencia de Belak y Esmal, ¿no?, que coincide, ¿no?, que es muy popular en nuestro país, pues casi recién salidita, ¿no?, a finales de los 70, principios de los 80, y también con el otro enfoque de psicoterapia breve de Malak, el enfoque de psicoterapia breve focal, ¿no?, que era muy interesante y muy aplicable aquí en aquella década de los 80 aquí en nuestro país, ¿no? De alguna manera el desarrollo de estas iniciativas de victimoasistencia pues ha estado íntimamente ligada con la legislación, y se perciben también otras dos razones que llevan a su surgimiento, que son las razones morales y las razones científicas. ¿Qué tienen que ver estas razones morales y las razones científicas? Bueno, pues primeramente las razones científicas implican que la comunidad científica de las ciencias sociales o humanas toma como objeto de estudio la explicación no solo del evento que produjo el daño, sino también de las condiciones científicas en que puede asistir a las víctimas para su recuperación. Es decir, se empieza a construir una ciencia que se enfoque precisamente al estudio de las víctimas, ¿no?, como es la victimología. La victimología no es nueva, la victimología surge a partir de la década de los 40, por este hombre Hans von Hentig, y surge a través también de las ideas de Benjamin Mendelssohn. Ambos tienen enfoques muy interesantes y nos ayudan a encontrar también otro tipo de perspectivas, como por ejemplo Benjamin Mendelssohn hablaba acerca del daño objetivo en los bienes jurídicamente tutelados que generan un daño subjetivo en la persona. Benjamin Mendelssohn habla por primera vez del concepto de personalidad aplicado a la victimología, y esto es algo muy interesante porque nos habla de que dentro de la afectación que sufren las víctimas, pues hay una afectación dentro de los parámetros de la personalidad.
Dentro de las razones morales, pues está implícito que los principios éticos de beneficencia y cooperación humana aparecen como esencia de las iniciativas de apoyo a los seres humanos que hayan sufrido daño, y esta convicción moral se solapa con disposiciones de orden religioso y cultural en la medida que la norma social básica estaría a favor de la cooperación. Es decir, las razones morales hablan de este constructo comunitario, de este constructo comunal donde yo puedo en algún momento dado hacer apoyo, hacer ayuda a las víctimas, como lo vemos todo el tiempo en las cuestiones solidarias, ¿no? Cuando la población responde ante un evento crítico, cuando se solidariza y envía alimentos a otras instancias, cuando la Iglesia en todas sus expresiones también apoya, ¿no? a las víctimas de desastres, etcétera, etcétera. Y algo muy interesante que yo les comentaba a los chicos en aquel entonces en la oportunidad de la cátedra, era que me parecía muy chistoso cuando aquel presidente, aquel sexenio desafortunado, ¿no? Empieza a crear este constructo de la Ley General de Víctimas, que empieza a enfocarse a esta legislación en particular, llama a su representante y dice, ella va a ser la encargada de los centros de atención a víctimas, y de repente un reportero llega y le pregunta, ¿qué es la atención a víctimas? Y se queda en blanco. Entonces, la victimoasistencia es un concepto muy importante y nos dice que puede ser definida como el conjunto de actuaciones dirigidas a ofrecer a la víctima la ayuda inmediata necesaria para resolver o atenuar problemas psicológicos, sociales, políticos o económicos que se derivan de su victimización. Se trata de brindar una ayuda integrada a la víctima del delito dirigida a reducir la victimización primaria y, en la medida de lo posible, también la secundaria. Yo me enfoco mucho, mi campo de análisis es el fenómeno delictivo. También me fascina mucho el campo de los derechos humanos, pero recientemente he visto la aparición de fenómenos, de eventos bastante interesantes que tienen que ver con ambas cosas. Hacia el final me voy a apresurar para poner un ejemplo de estas circunstancias. En Colombia, pues es bien sabido que tienen o cuentan con modelos psicosociales de victimoasistencia, de intervención clínica en victimoasistencia, de intervención jurídica para la victimoasistencia, y ellos tenían una escuela particularmente muy interesante en cuanto a este enfoque de psicosocial. Dentro de las consideraciones de la asistencia victimológica tenemos que tomar en consideración los niveles, como por ejemplo el asistencial terapéutico, el nivel de orientación e información y el acompañamiento victimológico, así como el tratamiento familiar. Dentro de las consideraciones, dentro de los modelos explicativos de la atención a víctimas del delito, pues nos remontamos históricamente a la aparición de la Ley de Víctimas en el Estado de México en el año de 1969, así como de las diferentes reformas que ha sufrido la Constitución, como por ejemplo la del 3 de septiembre de 1993, la del 21 de septiembre del 2000, la entrada en vigor el 21 de marzo del 2001, que acepta la existencia por parte del Estado de la victimología y las víctimas en la Constitución, y por supuesto muy importante la de junio de 2011, donde se hace un cambio muy importante, donde se cambia este concepto de las garantías individuales y se pasa a este enfoque de los derechos humanos, que es importantísimo, ¿no? Dentro de este constructo, cuando hablamos de las víctimas del delito, por ejemplo, tenemos que entender que es cuando la persona individual o colectivamente haya sufrido algún daño, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos como consecuencia de acciones o omisiones de otra persona o personas que violen la legislación penal vigente. Se podrá considerar víctimas de delito además a una persona independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al victimario y de la relación familiar que exista entre éste y la víctima,
pudiéndose incluir en su caso los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Y aquí es donde me llama mucho la atención, porque de repente en los trabajos que tengo como consultor, como asesor, pues llegan diferentes víctimas, llegan sus familias a preguntar X o Z cuestión, o llegan ya con una dificultad que se encuentran ante los sistemas gubernamentales. Y me llama mucho la atención una plática que tuve con algunos colegas del Estado de México y recientes eventos que están sucediendo de aquel lado. Ustedes habrán visto en las noticias, ¿no?, de estos señores, esta pareja que ya tiene ahí como 10 mujercitas con el mismo perfil victimológico, ¿no?, que ya las tenían en cubetas con cemento, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención dentro de estas pláticas que tengo con los colegas, un caso en particular donde una chica fue violada, fue torturada, hicieron una serie de infamias. La entrada, al momento de la captación de la víctima, fue un corte de 10 centímetros en la cara, después una brutal golpiza, una violación multitudinaria, para finalmente, cuando la creyeron muerta y vieron que se movió, pues dejarle caer 3 rocas en la cabeza. Entonces eso fue algo muy sañoso, muy complicado, y tras la denuncia de los familiares, tras la identificación de los victimarios, pues las autoridades solo logran procesar a una sola de las personas involucradas, las otras no se reúnen los elementos de prueba suficientes, pues es una problemática también que tenemos a raíz de esta transición al nuevo sistema de justicia penal. Y de repente, tras esta denuncia de los familiares, vienen las amenazas, situación que yo veía constantemente en la Procuraduría del Estado de México, ahí en la sucursal de Palacio de Nezahualcóyotl, ¿no? Ahí llegaban a denunciar y afuera ya estaban los familiares del agresor ya esperando para intimidar a la víctima que se desistiera de la presentación de los cargos. Y eran situaciones muy complejas y muy dolorosas también. En este caso de la chica del Estado de México, pues bueno, los familiares de las víctimas, tras las amenazas, han tenido que dejar su residencia, su domicilio, y esto pues ya es un desplazamiento forzado interno, ¿no? Ya se habla de una violación grave de los derechos humanos. Tenía un profesor que me decía claramente que una dinámica delictiva casi siempre, por cuestiones de oportunidad de presentación, lleva a otra dinámica delictiva. Es decir, a veces un robo simple se convierte en un homicidio o en una cosa más compleja. ¿Por qué? Pues porque a veces el que está cometiendo el robo teme a regresar a la prisión, y cuando ve que la víctima lo puede o es capaz de identificarlo, dice: no, yo no regreso a prisión, mejor lo liquido, ¿no? Entonces había un profesor que me decía claramente eso, ¿no? Una dinámica delictiva casi siempre lleva a otra más complicada. Y esto pues me daba ideas pues precisamente para la prevención y para estas circunstancias a las que yo me dedico, pues que es la atención a víctimas. Dentro de la atención a víctimas de delito, podemos encontrar que esto significa que todo aquel afectado u ofendido por la ejecución o omisión de una conducta antisocial tiene derecho de recibir asesoría jurídica por parte del Ministerio Público, ¿no? O sea, que regularmente ese es el primero del que nos tenemos que cuidar muchas veces. Y esto pues no me lo dice nada más la práctica profesional, sino la experiencia misma. Cuando yo presenté una denuncia por un robo, me dijeron: oye, pues ¿cuál es el problema, no? Pues ya recuperaste tu dinero, pues ya mejor evítame el papeleo. Oye, pues licenciado, pues yo creo que no es lo correcto, ¿no? Tu proceder. Ahora que si de ese dinerito que te quitaron y recuperaste me dejas algo, pues yo me encargo. Ah, caray. Y bueno,
Entonces ahí viene este conflicto, ¿no? Donde uno trabaja en instituciones gubernamentales donde se supone que debe de ser todo al pie de la letra y te encuentras a compañeros dentro del mismo sistema que hacen prácticas deshonestas, pues es complicado. Dentro de estas cuestiones de la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a designar la reparación del daño, la solicite o no la víctima. Y en el acta de denuncia mía decía reparación del daño no solicitado por la víctima, se resiste, no quiere. ¿Por qué? Pues porque el señor licenciado pues quería ahorrarse, ¿no?, dedazos en el machote que hacen de cortar y pegar, ¿no? Porque no se crean que elaboran todo el documento completo, ¿no? Cortan, pegan, luego a veces hay que revisarlo muy detenidamente, pues para no encontrar ahí nombres que no son, que esas también son otras adversidades, ¿no?, dentro de los procesos de burocratización que tienen las instancias. La doctora María de la Luz Lima Malvido, que tiene diferentes textos muy interesantes que algunos de ustedes ya les he podido compartir en cuanto a la conferencia que tuvo en el 2004 en Huastepec sobre modelos de atención a víctimas, pues hablaba y hacía énfasis en el cambio, ¿no?, en el ajuste constitucional hacia el artículo 20, y en aquel entonces estaba muy preocupada por estas cuestiones de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público, de recibir atención médica y psicológica de urgencia, de reparación del daño, y en caso de ser menores de edad a no ser careados. Y recordemos este caso también muy complicado, donde un pequeñín de Oaxaca fue abusado sexualmente por el conserje de un profesor, y después el juez solicitó que se carearan con los agresores, dando como resultado pues que el niño se hiciera pipí en los pantalones, ¿no?, en plena audiencia, ante las risotadas de los imputados, ¿no? Entonces esto es precisamente algo que se logró, y que a la fecha pues ha habido otras modificaciones en este artículo 20 constitucional que ya no son tan beneficiosas, que hay la necesidad, como dice la doctora, de volver a hacer un ajuste en estas cuestiones en cuanto a las víctimas. Por supuesto que el artículo 20 constitucional pues también tiene y habla de los derechos de los imputados, habla de los derechos de las víctimas, etc. Dentro de las cuestiones también que encontraba la doctora Lima Malvido en aquel entonces, pues era que las problemáticas dentro de la atención victimal en México pues eran que estaban centrados en tipos de víctimas. Eso es algo también que tradicionalmente la victimología establece. La victimología se divide en dos corrientes: la victimología general, la victimología criminológica, y pues obviamente las víctimas de delito entran nada más en el rubro de la victimología criminológica. Aquellos que persiguen la victimología general pues son atacados porque dicen que la victimología es una ciencia puramente criminológica, etcétera, etcétera. Pero si somos ciertos en esta materia y si hablamos de un estudio integral de la víctima, pues no podemos hacer divisiones, ¿no?, en cuanto a las víctimas. Tenemos que entender que las víctimas son eso precisamente, no importando las circunstancias. Dentro de otra problemática que podemos encontrar son las pésimas instalaciones. Había unos lugares de atención a víctimas como por ejemplo los centros de violencia intrafamiliar hace unos años, estoy hablando de aproximadamente unos 8 años, pues estaban en un color gris, estaban sin privacidad, la puerta caída, la secretaria escuchando todas las narrativas, ¿no?, de las personas. Era una cosa terrible. Se los digo porque yo alguna vez fui a pedir chamba ahí, entonces yo cuando vi dije, híjole, no, pues creo que me equivoqué de correccional, ¿no? Mejor me voy para otro lado. Existe también la problemática de canalización a otros centros por falta de servicios, que están mal ubicados o sin difusión. Esto lo veíamos constantemente en Guanajuato. Pues ¿a dónde acudo, no? ¿Dónde está? ¿No? Porque está en calle de quién sabe qué esquina con quién sabe qué, ¿no? Y eran distancias terribles. Hay corrupción
me tocó hacer labor de investigación. Andábamos jugando a la policía china con mis alumnos, viendo, ¿no?, cómo trabajaban estos centros de atención a víctimas, y decían, mira, aquí la agenda está muy saturada, ¿de verdad te urge? ¿De verdad te pasó algo? Yo conozco un psicólogo por fuera que, mira, te puede cobrar una cuota preferencial. O sea, los mismos trabajadores de ahí canalizaban a sus propios compañeros o colegas de la materia psicológica. Otra cuestión también que podemos hacer entrar dentro de este fenómeno de la corrupción es que en una ocasión en el DIF me encontré fungiendo como psicóloga de niños a una criminóloga, esto en el estado de Guanajuato. Y su argumento central fue que como ella había tenido muchas materias enfocadas hacia la psicología, era más que capaz de atender psicológicamente a los niños mucho mejor que un psicólogo. Y esto pues obviamente entra en un parámetro de la usurpación de funciones, y esto no es para nada adecuado. Imagínense, pobres niños. Y existen fotos en la red donde precisamente a cambio de esos favores de obtención del trabajo ella tenía que participar disfrazada de princesita de Walt Disney en los carnavales que se hacían de la población del municipio y del estado de Guanajuato. Sabemos que este tipo de prácticas son constantes. Y luego otra cuestión que encontrábamos en los centros de atención a víctimas, pues que están politizados o que son partidistas. Y cada partido político, cada instancia que tiene de atención a víctimas infla sus propias estadísticas. Nos encontrábamos instancias de atención a víctimas perredistas, ya dije nombres, que decían, hemos atendido al 87% de la población de víctimas del Estado. Ay, pues órale, pues, ¿no? Y encontrábamos las del otro color azul, que decían, hemos atendido al 83%, a ver, 83 y 87% como que no me cuadran, ¿no? O sea, ¿qué población estás tomando? ¿Qué situación estás haciendo? Y tenemos también la problemática de todos los días, pues que es que las cifras que encontramos a veces están sacadas de la manga, no tenemos la certeza de que haya esto. Y precisamente pues también dentro de estas cifras, que yo dudo sinceramente porque nunca ha bajado del 90% las cifras negras de delito de estos casos que no han sido denunciados, pues nunca baja del 90%, caray, pues chispas, ¿no? Eso es preocupante porque quiere decir que estamos dejando un 10% restante de casos que sí se denuncian, y de ese 10% restante, ¿no?, pensando que es un 90%, de ese 10% pues han tardado más de un año en dar una resolución favorable, ¿no?, o existe reparación del daño, etcétera, etcétera. Hay casos todavía, carpetas de investigación en el Estado de México donde estuve trabajando, que desde el 2015 aún no han dado respuesta, no han dictado sentencia. Ya las personas creo que ya hasta se dieron a la fuga del país y ya están viviendo en Estados Unidos, etc. Y una de las situaciones que señalaba la doctora Lima Maldívar es que hay profesionales mal preparados, ¿sí? Pero esto de repente sonaba un poquito adverso, sonaba un poquito complicado. Dicen, no, pues es que yo sí me apliqué en la carrera, etcétera, etcétera. Sí, pero hay profesionales que no saben cómo trabajar dentro de estos contextos de la víctima, ¿no? A veces llegan muy acelerados, a veces llegan muy estresados, llegan con algo que nuestro compañero y amigo Rodrigo Arumí mencionaba, que era el síndrome del buen samaritano, ¿no? Perfiles que no son muy adecuados para la atención a víctimas. Me gusta mucho la historia, el contexto histórico de nuestro país. Aquí tengo una fotografía de Enrique Metínides, que era fotógrafo de nota roja de la prensa. Me encanta la prensa porque hace crónicas, o hacía crónicas muy interesantes sobre la vida delictiva de nuestro país. Ahí tenemos el caso del famoso Goyo Cárdenas. ¿Qué está sucediendo aquí con esta fotografía? Pues vemos una mujer que está cargando un ataúd, ¿no? Está cargando un ataúd blanco. Esto es francamente muy interesante porque se trata de una mujer cuya hija menor se le soltó de la manita y
y fue arrollada por un camión. Este evento, pues bueno, finalmente la hija es trasladada al servicio médico forense. En el servicio médico forense no le quieren entregar el cuerpo de su hija a menos de que traiga un ataúd. Y pues ahí vemos a la señora haciendo el papeleo. La narrativa de esa situación por parte del fotógrafo decía pues es que los oficinistas estaban completamente aplanados afectivamente, ¿no? Estaban completamente indiferentes ante el dolor de la señora, que la señora suplicaba ayuda, apoyo, etcétera, etcétera, y finalmente pues caminando ahí como alma en pena, llorando, vayan ustedes a saber, llega a la calle de Doctor Pasteur donde habitualmente pues hay negocios funerarios, y finalmente empieza a pedir dinero en el camino, junta algunas monedas que las reúne en un pañuelo, me parece, las extiende en el piso y llora amargamente porque no alcanza para comprar la caja. En ese momento que se arrodilla, sale el dueño de una funeraria, precisamente el Doctor Pasteur, y dice, bueno, a ver, ya no llore más, le platica la situación y le regala esa caja. La señora se dirige otra vez por Luis Pasteur, llega a Niños Héroes, otra vez al CEMEFO, y ahí presenta la caja donde finalmente le entregan a la niña que vemos acá, donde Enrique Metínides finalmente toma esta última fotografía y la deja ir. La señora recorrió 12 kilómetros a pie desde Aragón hacia el CEMEFO y después del CEMEFO hacia Aragón con la niña, ¿no? Esto ¿por qué se los comento? ¿Por qué se los digo? Pues porque precisamente parte de esta problemática de que estamos mal preparados es que no estamos habilitados, valga la redundancia, con habilidades sociales, ¿no? No estamos completamente sensibilizados. Ya en cuanto tenemos un trabajo gubernamental, como que empezamos a entrar a la zona de confort, esperamos la quincena, etcétera, etcétera. A eso hace referencia precisamente la doctora Lima Malvido y propone pues precisamente estas situaciones donde se debe de brindar a las víctimas atención jurídica, médica, psicológica, Ministerio Público y servicios periciales. Pero todo bajo una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria. ¿Y cuál es la problemática en nuestro país? Que cuando nosotros entramos a las oficinas, nosotros automáticamente nos convertimos en enemigos unos de otros. El trabajador social no le quiere rendir cuentas ni dar información a psicología, psicología no le quiere dar información a pedagogía, pedagogía no quiere comunicarse con jurídico, etcétera, etcétera, ¿sí? Pocas son las instancias, como por ejemplo hasta hace unos años que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que tiene realmente un trabajo multidisciplinario de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que cuando llega una víctima acompañan y guían a esta para la presentación de la denuncia, etcétera, pues pocas son estas instancias que tienen este funcionamiento, pero por lo menos las que yo he visto, siempre hay una especie como de pequeños feudos, ¿no?, entre las áreas. No estamos acostumbrados al trabajo en equipo. Que esta atención a víctimas sea de 24 horas, también esto son fallas en el presupuesto. Las instancias dicen que no hay presupuesto para pagar al personal de 24 horas. Yo mismo llegué a trabajar turnos de 24 por 48 horas, eran turnos muy pesados, ¿no? Pero realmente funcionaban. Ahora las dependencias de gobierno se resisten a estos turnos de guardias, ¿no? Hay muy pocas instancias también encargadas de la atención a víctima que tengan este modelo de 24 horas. Uno de ellos, y que la lleva es, aunque ustedes no lo crean, farmacias similares que tienen una atención psicológica de 24 horas, pero no son muchos, son apenas unos cuantos psicólogos, y me parece que están por la zona de Tlalpan nada más, ¿no? O sea, no hay en diferentes áreas. Hablaba de los servicios funerarios, porque a veces la víctima no necesita propiamente un psicólogo, necesita o tiene necesidades económicas, tiene necesidades morales, tiene necesidades sociales, ¿no? Te asaltan y lo primero que quieres es un teléfono para llamar a tu familia y decir que estás bien o lo que te pasó, ¿no?
y efectivamente cuando tú entras a trabajar a determinada instancia te dicen no, aquí ya tenemos un protocolo, a ver, tienes una víctima de delito, oye, pero la intentaron secuestrar o es una víctima de violación, no importa, dile que haga el abrazo de mariposa, que respire lenta y profundamente, oye, pero ¿qué es esto? ¿Quién lo diseñó? O las verdaderas, los verdaderos viacrucis que tenía yo con mi jefa inmediata y en la procuraduría cuando llegaba una víctima de violación por lo regular, ¿no? Y ella muy concienzuda de las víctimas falsas y las víctimas simuladoras decía, no, tenemos que tener la certeza de que es una víctima real. Aplícale el MMPI 2. Oye, acaba de sufrir un evento traumático y le pones otro evento de 457 ítems, está difícil, ¿no? Como propuesta, pues también está la prevención del delito. Esta prevención es muy complicada aquí en nuestro país, es muy complicada y no. Tenemos derecho, efectivamente, como bien lo sabemos, tenemos derecho a transitar libremente por cualquier parte de nuestro país sin que nadie o nada nos afecte. La seguridad es una obligación del Estado y muchas veces nos damos cuenta pues, que no es así. La seguridad pues, no existe en este país y somos propensos a un asalto. Cuando decimos no seas ostentoso, oye, pues yo trabajé para traer mi saco cookie, para traer mi relojote, etcétera, pues yo creo que tengo derecho a lucir mis cosas, pues sí, pero mientras no exista garantía de seguridad, pues yo creo que no es conveniente que lo hagas. Es a veces muy conflictivo hablar con las personas y decirles que no hagan cosas a las que ciertamente están acostumbrados. Por otra parte, en cuanto al seguimiento posterior, que es otra propuesta, pues no se hace. Tuve el chance de hacer una participación en el sistema de transporte colectivo metro para estas cuestiones del suicidio que se está presentando ahí en el metro, y decían, tenemos una cantidad de información, bueno, pues a ver, pásenme los seguimientos de las personas que no se suicidaron. No, pues no tenemos, entonces no tienen información, ¿no? O sea, no hay seguimientos. ¿Qué pasa con las víctimas que llegan a una instancia a denunciar? ¿Qué pasa si les dieron tratamiento psicológico, ¿no? ¿Qué pasa años después? O sea, de hecho no hay ni un seguimiento interesante. Vamos a saltarnos deportivamente y hablar un poquito acerca de las víctimas directas, que son precisamente las víctimas que son expuestos directamente a los eventos traumáticos, y las víctimas indirectas, constituidas por las personas que han sido testigos directos del trauma sin haber sido, a pesar de ello, afectados personalmente. Esto también nos lleva a otro campo de interesante temático, que es ¿qué pasa con nosotros como psicólogos que estamos trabajando constantemente con víctimas? También llega un punto en que ya estamos bastante afectados por todas estas situaciones que estamos viendo en lo cotidiano. Y no estamos muy acostumbrados a hacer sesiones de briefing, de fusing, ¿no? de desahogo emocional. No tenemos la suerte de a veces contar con expertos que nos lleven por esos rumbos. De repente, cuando yo veo los trabajos en la Procuraduría, pues veo trabajos que duran 6 meses, que duran 1 año, que duran 1 año y medio, porque la gente simple y sencillamente no aguanta. Los ritmos de trabajo son intensos, te entras a las 9 de la mañana y no hay hora de salida, ¿no? A veces te da la 1, 2 de la mañana, pues a veces mejor te quedas en la oficina y ya empiezas la jornada laboral el día siguiente. Tenemos las víctimas indirectas, que pueden tener grados diferentes de relación con la víctima directa, así pueden ser familiares, amigos o vecinos, o pueden estar implicados profesionalmente en el acontecimiento, policías, bomberos, personal sanitario o de emergencia. Y eso también es muy importante. Incluso este señor Metínides tiene una fotografía muy interesante de un rescate que se hace de un suicida en la Latinoamericana. Entonces llega el heroico cuerpo de bomberos
rescata efectivamente al suicida que se quiere aventar por la torre latinoamericana, pero el suicida le da un jalón, el bombero se espanta porque estuvo a punto de caer y a raíz de eso le da diabetes, ¿sí? O sea, los trabajadores que están expuestos con estas situaciones de víctimas, no se diga encontrar un cadáver, trabajar en la entrega de cuerpos, ¿no? A los familiares de la víctima, la identificación de los cuerpos, notificar las famosas malas noticias, es un proceso desgastante, ¿no? Donde tenemos ciertos riesgos muy importantes. La victimización que sufren las víctimas, victimización primaria, que es precisamente el resultado de la exposición al evento adverso, al evento traumático, al hecho delictivo. Viene también la victimización secundaria, que es precisamente el resultado de las instancias jurídicas, las instancias de impartición de justicia, donde las víctimas son maltratadas, son puestas a esperar, ¿no? Es muy común que llegue una víctima y la ponen a esperar una hora y media para que sea atendida por el servicio médico. No sabemos si la víctima comió, no comió, etcétera, etcétera. Y la tienen ahí precisamente sentada en espera de esta atención. Eso también es una práctica muy común y que se refleja en una victimización secundaria. La victimización terciaria es muy polémica porque se refiere a los costes de todo este sistema de impartición de justicia y se habla de los presos y los familiares de los presos, ¿no? Como víctimas terciarias de todas estas situaciones. En cuanto a las dinámicas delictivas, pues bueno, tengo aquí unas imágenes de lo que son los secuestros, la violación, el homicidio, el robo agravado. Tengo una fotografía que por respeto pues no la puedo poner, donde un sujeto fue asaltado, un joven fue asaltado y de repente el juez no puede procesar, no puede culpabilizar, no puede sentenciar a los responsables de este evento porque él no puede hablar y está tremendamente policontundido, se le va un poquito el avión, ¿no? Como se dice coloquialmente, no es capaz de identificar perfectamente a los agresores y el juez dice que si no hay identificación pues no puede proceder legalmente. Los señores están en libertad amenazando a los familiares, etcétera, etcétera. Hay las situaciones como las del Estado de México, que viene la denuncia, no hay resultado, viene amenazas, etcétera, etcétera. Situaciones muy fuertes. Dentro de estas cuestiones de los delitos graves, pues les comento, ya hay de repente casos de extorsión que se convierten en prácticamente desapariciones forzadas, ¿no? Casos de violación o delitos menores que después se transforman en desplazamientos forzados internos. Son situaciones muy complejas que estamos viviendo. Y no se diga la resultante de esta campaña de combate a la delincuencia, pues son 100,000 casas, según las últimas estadísticas, 100,000 casas que han sido abandonadas entre fraccionamientos y comunidades completas. La última fue, me parece que hace unos meses, ¿no? que la Marina tuvo que ayudar al desarrollo de esa comunidad. Y uno no se explica, ¿no? Cómo es que la Marina, en lugar de defender, ayuda a la mudanza, ¿no? Es algo verdaderamente paradójico, ¿no? O como diría mi buen amigo Jorge Álvarez, sería una parajoda de la vida, ¿no? Un saludo hasta donde esté mi querido Jorge Álvarez. Y precisamente es todo este contexto en el que dentro de la instrucción me he dedicado y me he enfocado a decirles, en cuanto tengo oportunidad de hacer cursos de atención a víctimas, es reconstruir todos estos esquemas que tenemos acerca de la empatía, de la resiliencia, de las habilidades sociales. Sobre todo tener en cuenta que cuando se trata de apoyar a víctimas tenemos que brindarles seguridad, tenemos que brindarles respeto y dignidad, o sea, tener respeto de sus creencias, de su cultura, de su identidad como personas y sus derechos.
ayudarles a obtener estos derechos y por supuesto empoderarlos, informándoles oportunamente a qué accesos pueden acceder, ¿no? como personas. Muy importante en el trabajo con víctimas, pues les decía yo, reconstruir este concepto de la empatía, porque hubo una declaración desfavorable ahí, desafortunada, de la nueva secretaria de Gobernación dirigiéndose a las víctimas, cuando dice, y dirigiéndose a las víctimas de los familiares, comentó: yo no puedo ser empática porque ni siquiera sé lo que se siente. Y entonces ahí vemos el error, o sea, es decir, que nunca vas a ser empática porque nunca tuviste la experiencia de perder a un familiar. Claro que no. La empatía va más allá de ponerse en los zapatos de la otra persona, sino es entender que es una persona que está frente a otra persona que desafortunadamente tiene las consecuencias sociales del delito o de lo que sea, ¿sí? Y que la otra persona que está junto con esa persona, acompañando, apoyando psicosocialmente, etcétera, pues da la casualidad que es un profesional de la salud. Pero la empatía, más allá de ser eso, significa ponernos un poquito el disfraz de piel humana para trabajar con estas personas, ¿no? Y desarrollar precisamente las habilidades sociales de escucha activa y comunicación asertiva, que desgraciadamente o desafortunadamente pues hemos perdido, ¿no? por estos contextos de los mensajes, los teléfonos, hemos perdido mucho la oportunidad de platicar con los demás. Y entonces cuando en la práctica me dicen, es que ¿cómo se hace el primer contacto psicológico? Pues comunicándote, hablando como si estuvieras hablando con otra persona. Y cuando los pongo a hacer el primer ejercicio para el contacto psicológico, se traban, no saben qué decir, se cruzan de brazos, ¿sí? Están inquietos con las manos, no saben absolutamente nada qué hacer. Y ahí es donde se dan cuenta de estas carencias en habilidades sociales. Es ahí donde yo digo que es importante esta cuestión de la instrucción para fortalecer todas estas herramientas o habilidades sociales en los psicólogos, porque tenemos una muy buena tarea por delante. Y más que una tarea, es una realidad social, es una realidad como mexicanos que somos. Y es muy importante estar preparados para este trabajo intenso, ¿no? Que espera, si es el deseo de ustedes, trabajar con las víctimas. Muy bien, pues eso por mi parte sería todo. Muchas gracias.